Un libro, 15, ¿cómo se llama? 15 misterios de la El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son de responsabilidad del contratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la Ley de Prensa en Vigencia, y su contenido no representa la opinión. Yo creo que pierdo los bolígrafos, esta particularidad. Ah, no, a ver si tengo. No, yo creo que tengo. Tengo. Esta es la música de entrada. Cuando se corta la música, arrancamos a la otra. En Radio Fénix presentamos Tierra Libre con la conducción y dirección de Luis Córdoba y Carlos Rezano, discutiendo con la gente los temas de la tierra, el manejo del agua y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Porque a mi país lo que pido que quiera, aunque Bueno, Buenos días, gente. Tenemos una invitada. Contamos con la presencia de la militante social María Marta Delgado, que está muy vinculado al tema de la causa palestina. Este es el avance. Es el avance. Así que prepárense que la gente lo tenga ahí. Tenemos algunas cositas antes. Primero lo saludo, ingeniero Vega, que estuvo en la marcha ayer, lo vi en la marcha, me pareció bárbaro. La compañera del ingeniero Vega, Silvia, nos dijo, vamos a estar en la marcha. Lamentablemente yo por motivos que tuve que estar en Maldonado no pude participar. Estaba Gustavo Frank también en la marcha, lo vi. Bueno, después estaba la gurizada, el ojo rebelde, la verdad ofende. Lo más importante de la marcha, primero, que no eran 20 ni 30 gatos locos sueltos ahí en el centro, eran 2 cuadras de gente, que eso es lo más importante, y del 70% eran jóvenes, los viejos éramos pocos, mucha gente joven, y eso es lo más importante. Yo creo que está cambiando la cosa, los jóvenes se están interesando más en las cosas, y bueno, y eso es lo que tenemos que rescatar. Y bueno, hubo de todo, consignas, volantes, yo qué sé. Rezano, el objetivo nuestro es comunicarnos con la gente, crear conciencia y la movilización. Y en esa marcha la hemos anunciado, hemos sido parte de todo ese proceso. Nosotros estuvimos al principio, la verdad lo fuimos allá a San Grande, ¿no? Primero estuvimos en Cerro Chato y Valentina, después estuvimos interpelando a la TIRI, a la licenciada en geología Helga Chalupín o Chalepín, ese día estuvo memorable, que dijo un montón de disparates que los tenemos grabados, por eso decimos disparates. Y hemos sido parte de todo ese proceso en defensa de la producción de la vida digna de los productores, de los pequeños campesinos, a pesar de que campesino es un término que no lo están utilizando, no lo quieren utilizar, no sirve tampoco esas cosas. En defensa de los colonos, que la tierra sea para quien la trabaja, como fue el mandato artiguista y la reivindicación en los 60 por la lucha cañera junto a Raúl Sendic. Estuvimos en la UTA, estuvimos en Salto también, estuvimos en Santa Quilda. Tenemos una buena experiencia. Usted participó en una movilización en defensa de trabajadores que iban a quedar sin su fuente de trabajo en el vivero Rodioller. Una gran movilización. Usted transmitió en directo ese evento que se hacía en la Junta Local de Quebracho. Bueno, Rezano, han sido muchísimos. Estuvo en Canelones, en tierra abandonada. En fin, 500 hectáreas tiradas ahí. Bueno, hay un montón de cosas que uno ha hecho que vale la pena, ¿no? Pero yo quería, porque me dieron un montón de volantes y cosas ya, ¿no? La gurizada trabaja, no hay vuelta que dar. Entonces, pero hay una frasecita que hace imperdible, ¿no? Ser soberano
ser soberano es poder decir no cuando hay que decir no. Es una frasecita cortita y sencillita y al pie, ¿no? Y es lo que falta, soberanía. Rezano, el número del celular para que la gente mande mensajes. 099-640246, 099-640246. María, ya recibí tu mensaje. Estoy en deuda contigo, que el sábado pasado no te lo pude leer porque se nos llegó la hora y nos pasó por arriba. Pero el sábado pasado muy bueno, María, la verdad, un poquito largo, pero muy bueno. Y este se ve que es largo también, pero bueno, voy a tratar de leértelo. Los videos, Rezano, ¿dónde están los bueno, el video de ayer de la marcha ya está colgado en YouTube. Lo colgué anoche, terminé a las 12 de la noche con el video, colgándolo. Pero ya lo pueden ver en www.youtube.com/Rezano, www.youtube.com/Rezano. Y ahí aparece el último video que está colgado, es el de la marcha de ayer. Son 15 minutos de marcha, de video. Rezano, sinceramente mucho trabajo está poniendo, está todo documentado. Hoy tenemos de sobra, ¿no? Bueno. Sabe que lo que hemos dicho hace más de 1 año y medio cuando empezamos este programa, la necesidad de comunicarse con la gente, crear conciencia y la movilización, y utilizar los medios electrónicos de contacto con la gente, las redes sociales. Lo hemos dicho y nos ha sorprendido que el lunes pasado, o el martes, se presentó ante instancias de la publicación La Diaria, un libro que auspiciaba la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, FESUR, más conocida como FESUR. Y hubo varios disertantes. Y dentro de ellos una de las expositoras, según dicen, yo no estaba, escuché los comentarios, fue la senadora Topolansky. Y decía que le preocupaba el tema de los medios de prensa, sí. Y hacía una alusión al movimiento de los indignados, fundamentalmente en España, que no los comprendía, que no representaban nada prácticamente. Sí. Y yo me pregunto, eso mismo, o más o menos lo mismo, decían en la década del 60, cuando estaba irrumpiendo a escala planetaria, a escala mundial, el mayo del 68. Sí. Porque el mayo del 68 francés fue la mecha que incendió la pradera en todo el mundo. Y esos jóvenes, que la política clásica los criticaba, tuvieron una incidencia brutal en el desarrollo de la década del 60 y del 70. Y en el 90, esos jóvenes fueron los principales dirigentes de las políticas internacionales en todo el mundo. Vos sabés que yo a la Lucía Topolansky, a la senadora, Lucía Topolansky, la primera dama, como dicen, porque es la compañera del... No es la primera dama, es la senadora. Es la primera dama porque es la mujer del ministro, del gobierno, del presidente. Acá no existe. No, pero yo sé que a ella le gusta que le digan eso, porque ella se cree reina. Ella dijo que si fuera reina... Ella se cree reina. Bueno, yo lo que le preguntaría a la Topolansky, ¿a quién representa ella? No que los indignados no representan a nadie. ¿Ella a quién representa? ¿A las multinacionales? ¿A quién? A Ratirí, a Montes del Plata, a todo a eso representa. Porque nos están vendiendo atados de pie y mano. Bueno, antes de vamos a calmarnos, vamos a arrancar con la invitada. Otro comentario me gustaría hacerle. ¿Sabe que ayer escuché 9:15 de la mañana en AM Libre, la periodista Brexia estaba entrevistando al senador Agassi? Que si yo no me equivoco, Agassi integraba el Movimiento de Liberación Nacional Tupumaros. Sí. Movimiento de Liberación. Estuvo en Cana conmigo, lo conozco de la Cana. Cuando la periodista Brexia le pregunta, ¿y el tema de Ratirí, la explotación del hierro? Y le contesta a Agassi, porque puede ser que no se realice, y le contesta a Agassi, el mundo no le va a permitir a Uruguay
la existencia de yacimientos de hierro sin explotar. Y posteriormente contesta él mismo, se contesta a sí mismo, yo me alegro de que esto sea así. Y yo me pregunto, y le pregunto al amigo oyente, porque le hablamos a gente inteligente, ¿este señor no era o es integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro? ¿De qué liberación nacional y de qué socialismo hablaba este señor cuando se plantea hoy estos conceptos? Hago la pregunta y la dejo por ahí porque la ¿Sabes gente que la pregunta es, ¿para qué quiere el mundo el hierro? ¿Para qué quiere el mundo el hierro? ¿Sabes para qué? Sí, para hacer armas o para seguir sometiendo gente en todos lados, como está sucediendo en Palestina con los judíos estos que están masacrando un pueblo, loco, ¿entendés? Es para eso que el hierro, entonces no se lo damos, no se lo damos. No vamos a dar hierro para que fabriquen armas para salir a masacrar gente. Rezano, Bueno, le agradezco el arrancamos con la comentario. compañera, porque yo me... Estamos ante la presencia de la militante social que se ha dedicado en los últimos 30 años al tema de derechos humanos, María Marta Delgado. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, tú has andado mucho por Medio Oriente, por ahí, ¿no? No, no mucho. No, bueno, es pero mi has primera andado. visita. ¿Tu primer viaje es a Medio Oriente? Sí. Yo quisiéramos saber un poco el tema de Palestina, ¿no? Porque ahora gracias a la internet y a las redes de internet uno a veces recibe cosas, ¿no? Yo recibo muchas fotos que a mí me dan miedo, ¿viste? Porque yo tengo nietos, son gurises, ¿no? Acá está pasando también cosas, pero yo cuando veo las explosiones de la bomba de fósforo y cosas ahí, cuando le pegan en una escuela, a un hospital, ¿viste? Porque indiscriminadamente, porque ellos se ve que son los dueños del mundo y pueden hacer lo que quieran y nadie le dice nada, porque la Nación Unida está pintada y no es capaz de llamarlo al orden y decirle, bueno, vamos a terminarla, porque si ¿por qué no mandan los cascos azules ahí? Digo yo, ¿no? Yo la pregunta que me hago, ¿por qué no van los cascos azules a Palestina ahí a parar la mano? Bueno, entonces esas cosas a mí me gustaría saber que alguien las cuente, que las vio, que las vivió y que ha estado por ahí y ha visto los heridos de fósforo. Bueno, eso yo no lo vi. Bueno. Tengo que aclarar, yo puedo hablar de lo que durante 3 meses vi y fui testigo. Lo que tú estás describiendo o a lo que estás haciendo referencia, quizá el referente más cercano que tenemos es la operación Plomo Fundido, Sí, que sí. se llevó a cabo sobre Gaza entre fines de 2008 y principios de 2009. Yo no estaba ahí en ese momento. Actualmente, por suerte, afortunadamente no se está dando una situación de ese tipo. Lo que hay es una ocupación militar, ¿verdad?, pura y dura, con todos sus componentes. Y también tengo que decir, yo no estuve en Gaza, estuve en Cisjordania, y por lo tanto puedo hablar de la realidad de Cisjordania, que más allá del lugar donde me tocó vivir, y puedo explicar por qué fui, con quiénes, haciendo qué, más allá de lo que me tocó vivir, también recorrí bastante Cisjordania, además es un territorio tan chiquito, ¿no? 5.000 kilómetros cuadrados más o menos, de norte a sur y de este a oeste, entonces puedo hablar de eso que presencié, ¿no? Yo fui para participar de un programa de acompañamiento y observación internacional que se llama Programa Ecuménico de Acompañamiento Internacional, porque fue creado por el Consejo Mundial de Iglesias a partir de un llamado. Después de la segunda intifada, la situación de violencia y de represión era tan terrible que, bueno, las iglesias de Jerusalén, las iglesias cristianas hicieron un llamado a la comunidad internacional para decir, por favor, necesitamos presencia internacional permanente. Entonces, como respuesta se crea este programa, que es uno, entre otros, quizá el más numeroso en cuanto a la cantidad de acompañantes, junto con el Movimiento Internacional de Solidaridad. Son como las dos organizaciones que tienen acompañantes en el terreno, digamos, ¿no? Y el EAPI tiene 6 equipos internacionales en 6 lugares diferentes de Cisjordania. No están en Gaza. Y bueno, lo que los equipos tenemos que hacer es acompañar a la población palestina en su resistencia cotidiana frente a la ocupación,
monitorear, documentar, denunciar, informar, sensibilizar, que es lo que estamos haciendo ahora aquí, ¿verdad?, a la comunidad internacional sobre lo que significa la realidad de la ocupación israelí y los impactos que tienen en la vida cotidiana del pueblo palestino. Eso significa estar presentes en los checkpoints para ver cómo la gente es, digamos, maltratada y humillada todos los días para ir a trabajar o para ir a estudiar o para tratar de pasar una ambulancia para llevar un herido o un enfermo a un hospital. Monitorear también lo que se llaman los portones agrícolas, que es, bueno, el muro, como ustedes saben, el muro de separación construido por Israel a partir de 2002, es muro en las ciudades, y en las zonas rurales es una especie de cerca electrónica súper sofisticada, con cámaras de vigilancia, con una fosa, con alambrados, con perros, con soldados, etcétera, ¿no? Y esa cerca, como su construcción así es absolutamente, el trazado, digamos, la ruta que tiene la cerca y el muro son absolutamente arbitrarios, o sea, 85% están metidos dentro del territorio palestino, no siguen la ruta, digamos, lo que sería la frontera reconocida por Naciones Unidas. La frontera la ponen ellos. Claro. Entonces, eso ha separado a la gente de su tierra, ¿no? La tierra de las comunidades palestinas quedó inaccesible, quedó del otro lado de la cerca. Entonces hay unos portones que permiten a la población campesina pasar 2 veces por día, a ciertas horas se abren y permiten a la gente pasar, y es como una especie de checkpoint agrícola para los campesinos. Se monitorea eso, también se acompaña niños y niñas a la escuela en lugares como Hebrón, donde el principal problema es la violencia de los colonos israelíes. Y cuando hace un rato ustedes hablaban de colonos, la connotación que yo tengo lamentablemente es la opuesta. Es totalmente distinta. Claro, para mí colonias y asentamientos tienen la connotación de la ocupación, ¿no? Que son como burbujas del primer mundo incrustadas en tierra arrebatada a las comunidades palestinas. Y además los colonos, además de apropiarse de la tierra, son muy violentos, andan armados todo el tiempo, tienen permiso para usar sus rifles M16, y con esas armas hostigan, atacan, intimidan y roban tierra o hacen actos de vandalismo, como destruir las cosechas, como impedir, sobre todo en la época de cosecha de la aceituna, impedir a la población acceder a sus árboles de olivo para cosechar la aceituna, que es su fuente de vida. Incendian, cortan, destruyen árboles de olivo que son milenarios, atacan casas, destruyen autos, incendian autos, o sea, actos de vandalismo y de agresión y de hostigamiento. Y también en algunos lugares, como te decía, como en Hebrón, las organizaciones internacionales como la que yo estuve, una de las tareas es acompañar a las niñas y niños palestinos en su trayecto a la escuela, porque en el camino solían ser, ahora por suerte gracias al acompañamiento se ha disminuido, ser atacados y atacadas por los colonos, ¿no? Por los colonos israelíes. Colonias que son ilegales según el derecho internacional y que son en este momento alrededor de 500.000 de israelíes o judíos provenientes de cualquier parte del mundo, a los cuales se les otorgan plenos derechos de ciudadanía, ¿no? Bueno, acompañar a la gente en sus resistencias pacíficas, que son normalmente semanales. Hay un movimiento de resistencia popular no armada que está creciendo de manera significativa y que está recibiendo crecientemente apoyo de organizaciones tanto internacionales como israelíes que están presentes ahí, acompañándoles. Son manifestaciones que se hacen semanalmente, generalmente los viernes a la salida de la oración o en la mezquita, y que son violentamente reprimidas por el ejército de ocupación, con gases lacrimógenos, con granadas de estruendo, con balas de acero forradas en goma, bueno, de mil maneras. Pero esa resistencia de alguna manera está creciendo y se combina con otras estrategias, como por ejemplo, acá se conoce poco y no es casualidad, o sea, hay una intención de que no se conozca, no solo aquí sino en el mundo, y sobre todo en los países del sur,
un movimiento de boicot y sanciones que iniciaron los palestinos en 2005. Eso es lo que estaban haciendo en, ¿cómo se llama? Donde apareció el loco aquel que mató un montón de gente. Noruega. En Noruega. Estaban sí. reunidos Sí. tratando el tema de las Sí, sanciones y de los Es boicots. que es muy fuerte el movimiento en Europa, sobre todo, incluso en algunas partes de América del Norte, ha crecido mucho. Los palestinos tienen mucha relación con Sudáfrica, ¿no? Porque han estudiado mucho el régimen, el sistema de apartheid y cómo se luchó para ponerle fin. Y bueno, también en la cercanía del idioma inglés ayuda, en la medida que en Palestina es un idioma muy, muy usado, y bueno, eso ha acercado. Entonces, inspirados en el movimiento de Sudáfrica, la sociedad civil palestina, o sea, más de 200 organizaciones de distinto tipo, en 2005 hicieron un llamado internacional para iniciar un movimiento global de boicot y sanciones, que se llama de la misma manera que se llama en Sudáfrica BDS, o sea, por sus siglas, boicot, desinversión y sanciones, y que ha sido sumamente exitoso. Lo que pasa que no Acá quieren no que se- lo sepamos, acá ¿no? Claro. Entonces, Bueno, porque- ¿Se podría repetir la sigla y cómo localizar? mira, sí, si en buscan internet? movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, van a encontrar, hay un sitio web específico, solo que está en inglés y creo que tiene partes traducidas al español. O sea que En el el Google tiene sitio- traductor. Sí, yo sé, y en Ah. es bastante malo, pero da para No, entender. pero- Da para entender. Por lo menos te deja la Sí. idea. Y en el sitio web de Rebelión, por ejemplo, se traducen bastantes Ah, ¿sí? artículos del movimiento BDS. Y un líder clave que para mí es fantástico, creo que habla en inglés, pero es un tipo excelente, con la claridad con que presenta el movimiento BDS desde una perspectiva de derechos, es Omar Barghouti, que también, él es también el líder del movimiento de boicot académico. Y bueno, y esto ha crecido, hay, por ejemplo, bueno, tiene la vertiente de proponer boicot económico a productos israelíes, hay empresas israelíes, sobre todo aquellas que lucran con productos fabricados en territorio palestino ocupado, Claro, ¿no? claro. En las colonias le ponen Made in Israel, Claro, pero pero son, lo hacen los están palestinos. hechos, por ejemplo, en el Valle del Jordán, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver con la vertiente de sancionar a empresas multinacionales que lucran con la industria de la ocupación, y ahí se han obtenido resultados muy positivos. Por ejemplo, Veolia, que es una empresa francesa que ha invertido en varias cosas, como últimamente, por ejemplo, en un tren ligero en Jerusalén Este, que es sumamente criticado porque es un tren que está construido en Jerusalén Este, donde no se podría construir, el poder ocupante no Sí, podría sí. alterar la infraestructura del territorio ocupado, pero además está hecho para conectar las colonias israelíes Sí. entre sí y con Israel, Claro. ¿no? Discriminando Sí, sí, a la sí. población palestina Claro, que vive en claro. Jerusalén ocupada Claro. y anexada. Entonces, bueno, Veolia, gracias a esta campaña, ha perdido en los últimos 2 años millones de dólares, al punto que planteó terminar el contrato y retirarse de Israel, ¿no? Es un ejemplo entre otros, ¿no? Ahava, la compañía israelí de productos de belleza, fabricados en el Mar Muerto, en una colonia israelí ilegal en territorio palestino ocupado, también está perdiendo cifras millonarias. Pero también la dimensión del boicot académico, cultural, científico es muy importante. Ahí los intelectuales palestinos, en alianza con intelectuales europeos, están haciendo mucho ruido. Entonces, por ejemplo, hay centrales sindicales en el mundo que se han sumado a la campaña de boicot, hay gremios estudiantiles como el de la Universidad de Londres que se han sumado. Las centrales, por ejemplo, son la de Irlanda, la de Sudáfrica, y curiosamente este año la CUT, la Central Sindical Brasileña, anunció que se sumaba al boicot. Tenemos que ver luego cómo se traduce en lo concreto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay, digamos, universidades del norte que están diciendo no vamos a hacer más intercambio académico con las universidades israelíes, que son cómplices de la ocupación. O sea, eso es otra vertiente, digamos, de la resistencia que a mí me parece de las más interesantes, porque la comunidad internacional desde el año 47 para acá ha venido haciendo resoluciones respecto a lo que Israel tiene que hacer, retirarse del territorio palestino, pero no se cumplen y no hay voluntad política de hacerlas cumplir. Entonces, la única forma es ejercer medidas de presión, y ahí yo personalmente apuesto a la gente organizada, a la sociedad
civil de nuestros países que presiona de manera consciente y obliga a sus gobiernos a tomar medidas, ¿no? O sea, no va a venir de arriba hacia abajo, como nunca ocurren los cambios, sino al revés. Entonces, digamos, eso estuvo interesante. Me parece que también el hecho de... Yo estaba presente cuando se dio esta movida, sobre todo protagonizada por la juventud palestina, sobre todo del ambiente universitario, reclamando la unidad política de las facciones palestinas, pero no solo la unidad entre Fatah y Hamas, que representan de alguna manera los gobiernos tanto en Gaza como en Cisjordania, porque la verdad es que uno percibe que esos gobiernos y las organizaciones políticas que los representan están bastante desprestigiados frente a la población. Lo que ese reclamo expresa va mucho más allá, digamos, como que la unidad política es como el primer paso que ellos ven como necesario para pensar en cualquier tipo de proyecto nacional que sea viable y que tenga futuro, pero va mucho más allá y es un reclamo que me parece que está un poco en la línea de lo que es la primavera árabe, es llamada así, que tiene que ver con la gente cansada de liderazgos dogmáticos, de liderazgos autoritarios, que quieren liderazgos populares, que sean representativos de los intereses populares. Entonces, por ejemplo, están reclamando, otro de los puntos que reclama ese movimiento, sobre todo juvenil, ¿no, verdad?, social, es elecciones directas al Consejo Nacional Palestino, que es como el viejo órgano legislativo de la OLP, ¿no? Antes de que se creara la Autoridad Palestina, antes de Oslo y todos esos mamarrachos, y que en esas elecciones participen no solo los casi 5 millones de palestinos que hay y palestinas que hay en Cisjordania y Gaza, sino también en el exilio, en la diáspora, ¿no? Porque hay 5 millones de palestinos que tienen derecho a regresar, que Israel no quiere, y bueno, y que es uno de los puntos críticos a la hora de pensar en cualquier solución futura de conflicto, ¿no? Todo el debate si un estado o 2 estados, bueno, ¿qué se va a hacer con los 5 millones? Capaz que los que están en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Brasil, no todos van a regresar, pero esos millones de palestinos que están en Siria, en Líbano, en Jordania, en Egipto, en los países vecinos, esos quieren regresar y Israel no los deja. Y de hecho son como la pesadilla cuando Israel piensa, ¿no? Se imagina, en sus peores pesadillas, se imaginan todos esos millones de palestinos que están en el otro lado de las fronteras. Claro. Entonces, digamos, es como una combinación de elementos que a mí me parece que desde aquí no se percibe tanto, pero desde más cerca dan a entender que hay como una movida interesante de sociedad civil, tanto palestina y movimientos sociales tanto palestinos como internacionalistas, a favor de una consigna que, bueno, basta de ocupación. ¿Cuánto tiempo más un régimen como este puede durar? Se combina ahora, viste, con esa interesante, que no sabemos para dónde va a ir ni cuánto puede durar, pero ese interesante e incipiente movimiento de indignados. Estaba hablando Francisco, vamos a un corte y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? María Marta Delgado. Bien. Vamos. Te voy a preguntar, acá qué pasa con la PCMT, la FE, organizaciones sociales. Eso es lo que me parece importante abordar, ¿no? Sí, a mí me parece importante. Claro. Lo va a llamar el Gómez ahora. Un lugar para disfrutar. ¿Quién es? Teléfono 4532 4720. Sí, yo quería referirme a eso, justamente a partir del tema de la CUT, ¿qué hacemos acá, por lo menos a nivel de Mercosur, ¿no? Sí, no. Porque estamos todos echados para atrás haciendo la plancha como si esto no va a pasar. Y lo otro es que a la embajada de Israel acá y en cualquier parte del mundo le importa muchísimo la imagen. Entonces esto no se sepa porque es la imagen. Una mirada integral al ser humano, formas de terapia que lo orientan No, y encima me parece importante citar lo que los palestinos decían. A nosotros nos parece fantástico que los países de América del Sur reconozcan el Estado palestino, es muy importante, pero que no sean hipócritas, que no pueden seguir apoyando incondicionalmente Israel, haciendo todo tipo de intercambios, ¿viste? Sin ningún tipo de crítica, ni planteo, ni sanción. Acuerdos hasta militares. Vos sabés que hay asesores en el Ministerio en internet, y la industria de seguridad que Israel exporta. Eso como decir, de que van los colonos, le rompen todo. Es lo que intentan hacer acá, ¿entendés? En Paraguay lo hacen, van
a los indígenas le rompen todo a lo que tienen plantado. Es strategia. Y aplicaron lo mismo, bueno, después cuando Centroamérica, no sé, cuando sacaron el gobierno en Centroamérica, ¿no? Honduras. En Honduras. Y hacían eso. Iban a los militantes y le rompían las casas, le rompían los autos. Sí, sí. Y esa es la Sintonice teoría. este sábado a las 22:30 horas en directo Sí, el resumen Israel exporta la industria de seguridad. Claro. ¿Quiénes fabrican armas? Y el domingo Armas, empresas privadas de seguridad, son los expertos, están asesorando a todo el mundo, desde el departamento en el ámbito privado y público. Roberto Valverde y Yo me contaba una compañera que una vez fueron al Ministerio del Interior para no sé qué cosa y le dijeron, no, por ahí no salgan porque ahí están los del Mossad. Ministerio del Interior. Sí. Recuerda que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 2400-908. Acá tenés el Mossad, la CIA, que y con la trabajan juntos, dirección de la el servicio emisora inglés, el alemán, 408-3292 y el cubano. o a través de nuestro Y el cubano, que el email cubano, @arinet.com.uy. impresionante. Hay uno que dice si vos podés dar alguna explicación del movimiento de los indignados. Eso cuando venga Marisa lo vamos a ver. No, habla de los indignados. En los 1330 de su diálogo, Pero los indignados No, porque si no se nos va a todo la el tiempo. emisora popular del Uruguay. ahora surgieron los indignados en Israel. Ah, sí. Yo estaba hablando de eso cuando se cortó. Ah, bueno, entonces está. No, pero una referencia corta. ¿Qué? Hace una referencia a eso, pero un día que te quiero preguntar. Bien. Bueno, estamos ahí de vuelta. No, yo lo que estaba diciendo es que todo este escenario interesante, como por ejemplo también el hecho de que 120 países en el mundo, Asia, África, América del Sur sobre todo, han reconocido ya el Estado palestino y en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre se va a plantear el tema del reconocimiento del Estado palestino. O sea, es una coyuntura que por varios lados está mostrando señales de cambio y de avance interesante. No es ese conflicto estancado, sin resolución posible, ¿no? Sino que se están moviendo las fichas del tablero. La primavera árabe, los cambios en esa región también indican que pueden darse salidas diferentes. Y lo que yo estaba mencionando, que también en Israel... Pero esas salidas se están dando a partir de la movilización de la gente, Por supuesto. no a partir de propuestas del sistema político, No, por supuesto que no. sino No. que la gente movilizada, y es lo que a muchos gobernantes a escala mundial está dejando nerviosos, Claro, lógico. porque saben Sí. que la gente movilizada Claro. es el mayor agente de cambio Claro, posible. claro. Bueno, Israel está muy asustado por toda esa movilización en los vecinos, ¿no? En la región. Pero además ahora le apareció adentro de casa, porque hace muy pocas semanas que empezó este movimiento de los indignados e indignadas Sí, dentro en de Israel, Sí. protestando en particular coyunturalmente contra el alto costo de vida y de la vivienda, pero bueno, si nos pusiéramos a hablar de la sociedad israelí militarizada desde la cuna hasta la sepultura, ¿verdad? Y de las organizaciones israelíes críticas de la militarización, críticas del régimen y contra la ocupación y que militan y apoyan solidariamente codo con codo a la causa palestina, podríamos dedicar varios programas a eso, no es el tema de hoy, pero quiero decir, se están moviendo muchas fichas, ¿verdad?, en el tablero y pienso que de esa sinergia pueden salir cosas interesantes. Pero tú me querías hacer una pregunta Sí. respecto al movimiento de boicot y sanciones. María Marta, yo quería hacerle una pregunta. Hablaba de la central de Brasil, de organizaciones en Europa y en otras partes del mundo. En Uruguay, el oyente puede pensar, ¿y acá en Uruguay qué pasa? El PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, organizaciones sociales, ¿qué está pasando? ¿Tiene solidaridad? Porque Uruguay además tiene la responsabilidad que fue el voto del Estado uruguayo el que habilitó la creación del Estado palestino. No. Eso ¿De sí, Israel? de Israel, en el 48, perdón, Sí. usurpándole gran parte del territorio palestino. Sí. Pero bueno, esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es, el gobierno y el Estado de Israel se preocupa mucho de la imagen pública. Se preocupan muchísimo de qué puedo aportar. Gracias. Bueno, la primera pregunta. Justamente cuando yo estuve en varios encuentros en Palestina donde se hablaba y se discutía todo este tema del movimiento BDS,
justamente me acuerdo Omar Barghouti, que es como uno de los líderes de esta iniciativa, decía, cuando hablábamos de América Latina y el rol de los países de América Latina, él decía, bueno, nosotros agradecemos y reconocemos qué importante el papel que ha jugado América del Sur, sobre todo liderado por Brasil, en el reconocimiento del Estado palestino. Pero también queremos pedirles que sean coherentes, porque es una hipocresía reconocer al Estado palestino, como hizo Brasil, y podríamos decir nosotros lo mismo, y al día siguiente firmar un tratado de acuerdo de cooperación militar con Israel. Eso no se puede hacer, nos decían ellos, ¿no? Eso es inadmisible, que por un lado digan que apoyan la causa de la autodeterminación palestina y por otro lado mantengan una actitud acrítica y cómplice en la medida que siguen desarrollando relaciones con Israel en que no toman ninguna medida de presión efectiva para que Israel cumpla las resoluciones de la comunidad internacional, respete el derecho internacional y se retire de los territorios palestinos, como Naciones Unidas le está diciendo, solo diciendo hasta ahora, desde hace más de 4 o 5 décadas. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, la CUT, la Central de Brasil, se pronunció a favor de esta campaña de boicot, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué pasa con el resto, por ejemplo, de las centrales sindicales del Mercosur? El Mercosur tiene firmado un tratado de libre comercio con Israel. ¿Qué implica eso? ¿Por qué no nos ponemos a revisarlo? Este año, cuando yo estaba en Palestina, llegó a Israel una delegación del gobierno uruguayo amplísima, que tenía no solo autoridades de gobierno, llevaba, como lleva siempre, empresarios, líderes estudiantiles, líderes sindicales, dirigentes sindicales, y todos a hacer intercambio y hablar maravillas de lo que vamos a hacer, de intercambios académicos, culturales, científicos. Pues yo estaba leyendo el otro día en esto de la Agencia de la Innovación, no recuerdo cómo es la sigla bien, aquí hay, entre tantos, un programa de intercambio científico con Israel. Esas cosas no se pueden hacer. Porque si queremos realmente ejercer una presión efectiva, como hasta ahora no se ha hecho, hay que empezar a tomar medidas de sanción, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, porque todo el mundo dice, pero eso es imposible. Porque es imposible porque es un Estado que tiene el apoyo incondicional del amo del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, en Sudáfrica la única manera de poner fin al régimen de apartheid fue justamente cuando la comunidad internacional se decidió a tomar sanciones efectivas. Y me parece que acá nosotros, las organizaciones sociales, la gente común y corriente tiene un papel que jugar. Como tú decías, los sindicatos, los estudiantes, la gente organizada tiene que empezar a exigir que se tomen medidas de sanción. Y no es contra el Estado de Israel en general, porque cada quien puede tener su posición y su postura respecto a qué representa, pero sí contra la ocupación de los territorios palestinos, ¿verdad? Y la segunda pregunta me faltó contestarla. No, la posición de la complemento con la que voy a hacer ahora, la segunda pregunta. La imagen del Estado de Israel por parte del gobierno. Los embajadores de Israel siempre se preocupan por la imagen. Recientemente, el embajador de Irán hizo unos comentarios sobre el genocidio judío. Todos sabemos que hay una cifra de 6 millones de judíos asesinados. Todos sabemos también, todos sabemos no, algunos sabemos de que en la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, la URSS perdió 20 millones de ciudadanos. 20 millones, más de 3 veces lo que fue el genocidio judío. Sin embargo, esto poco se sabe, y la propaganda de Israel ha sido sistemática, permanentemente recordando, que me parece que está bien que lo hagan. Pero, sin abusar. Claro, pero cuando el embajador de Irán en Uruguay hace en un acto público por referencia al genocidio y pone en cuestionamiento, el canciller sale a mandarle la plana, el canciller Almagro, y la prensa le pregunta al embajador de Israel, ¿estamos conformes con lo que hizo el canciller? Porque si no nosotros íbamos a protestar. Quiere decir, o sea, lo mejor que podría haber hecho el embajador de Israel es, nosotros tenemos que dar un informe a la opinión pública diciendo que existen las pruebas, que existe tal documentación, bla, 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 con elementos reales. Pero ahí fue
que estamos conformes, o sea, como que en la Cancillería uruguaya actúa en consecuencia con los criterios del Estado de Israel. Sí. Eso me parece gravísimo, sumamente grave. Bueno, tengo tanto para decir que creo que no voy a poder terminar de contestarte, porque me largaste 7 puntos y no sé cuánto tiempo tengo para contestarlos. Primera cosa, el tema de la imagen. Sí. Yo creo que Israel es un ejemplo de los más exitosos en el mundo en su capacidad de presentarse ante la comunidad internacional como la víctima, ¿verdad?, de una agresión de un enemigo árabe violento y poderoso y terrorista. La realidad que yo conocí y experimenté directamente, y por eso no permito que nadie me la discuta, porque yo hablo de lo que vi, sí, ¿verdad?, no de lo que leí o me contaron, es exactamente lo contrario. Claro. Lo que hay es un conflicto absolutamente asimétrico en cuanto a las dos, sí, digamos, sí, fuerzas que están implicadas en él. Hay un ocupante, hay un poder ocupante, que es Israel, que es la cuarta potencia nuclear del mundo, que sí, tiene 300 cabezas nucleares, que recibe 3 billones de dólares anualmente de ayuda militar norteamericana, claro. Y que está ocupando el territorio de un pueblo absolutamente débil, que no tiene ejército, que no tiene Estado, que no tiene un lugar ni una voz en la ONU, ¿verdad?, cuya economía es 50 veces menor que la de Israel y absolutamente dependiente, y que está siendo agredido por un poder de ocupación, ¿verdad? Y quienes vivimos dictaduras no nos tienen que explicar lo que es un régimen militar hostil y omnipresente controlando tu vida cotidiana. Entonces, a mí me parece que en primer lugar el trabajo que yo, incluso y las personas que hemos estado, nos proponemos es desmantelar o cuestionar esa imagen, ¿verdad?, de quién es el agresor y quién es el agredido. Hay un ocupante y un ocupado, ¿verdad?, y con esa enorme disparidad de poder. Y eso por un lado. Y por otro lado, yo diría, no voy a ponerme a opinar sobre las declaraciones del embajador de Irán, porque ni siquiera las escuché, las oí de referencias en los medios. Sí es cierto, como los nuevos historiadores israelíes, por ejemplo, lo han puesto de manifiesto y lo han estudiado, historiadores judíos norteamericanos y de otros lugares, justamente han cuestionado el uso y abuso que se ha hecho con fines interesados de la tragedia del holocausto judío, bajo el régimen nazi. Entonces, digamos, hay incluso Finkelstein es un judío norteamericano, hijo de sobrevivientes de Auschwitz, que ha hecho justamente una investigación minuciosa y escrito sobre la industria del holocausto, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay un uso y abuso interesado hasta por la cantidad de dinero que recibió de Alemania, Israel, y que incluso se está empezando a cuestionar porque muy poco fue realmente para las víctimas del holocausto, sino que se fue utilizado para otros fines, de la carrera armamentista, de la ocupación de Palestina incluso. Entonces, digamos, me parece que hay mucho para